Vamos al lío. Hoy nos sumergimos en uno de los debates territoriales, históricos y legales más fascinantes y, seamos sinceros, más complejos de toda América del Sur. La histórica disputa sobre la región del Esequibo. En este análisis vamos a desgranar de manera totalmente objetiva e imparcial cómo se ha ido forjando este conflicto a lo largo de las décadas. Nos centraremos en los tratados internacionales que lo originaron, en esas interpretaciones legales que chocan frontalmente y, muy importante, en cómo ha evolucionado la cartografía, que al final es una tremenda herramienta geopolítica. Y ojo, el objetivo aquí no es tomar partido, sino entender realmente los documentos y las posturas oficiales que nos han traído hasta la situación actual. Para estructurar esta explicación, seguiremos el siguiente esquema. 1. El Acuerdo de Ginebra. 2. Las fases de congelamiento y negociaciones. 3. Las dos posturas oficiales frente al conflicto. 4. La evolución cartográfica venezolana. Y 5. El marco legal interno. Empezamos con la primera sección, el Acuerdo de Ginebra, básicamente el tratado fundacional de la disputa moderna. Si echamos un vistazo a la cronología, las piezas empiezan a encajar de inmediato. Toda esta historia arranca por el Laudo Arbitral de París de 1899, un documento que definió la frontera originalmente, pero que Venezuela considera nulo e irrito. Y esto nos lleva a un momento absolutamente crucial, el 17 de febrero de 1966. Ese día, Venezuela y el Reino Unido, consultando con la entonces Guayana Británica, firman el famoso Acuerdo de Ginebra en Suiza. El contexto temporal aquí lo es todo, porque se firmó apenas 3 meses antes de que la colonia consiguiera su independencia en mayo. De la noche a la mañana nace la República de Guyana y hereda este tratado transitorio. A partir de ahí, se establece una comisión mixta de 4 años que estuvo operativa hasta 1970, intentando buscar una solución práctica al enredo. 159.500. Parece un número más, ¿no? Pues hablamos de la cantidad aproximada de kilómetros cuadrados que componen este territorio en disputa. Para poner esto en perspectiva, es una superficie de tierra más grande que países enteros como Grecia o Bangladesh. O sea, estamos hablando de una escala masiva, una región inmensa al oeste del río Esequibo que está literalmente repleta de selvas, ríos, minerales estratégicos y recursos naturales incalculables. Entender esta magnitud física es vital para comprender la tremenda intensidad de los esfuerzos diplomáticos que giran a su alrededor. Pasamos al segundo punto, congelamiento y negociaciones, es decir, las pausas diplomáticas y la posterior implicación de las Naciones Unidas. Al terminar la etapa de la Comisión Mixta en 1970 sin lograr esa solución práctica, el tablero de juego se traslada a Trinidad y Tobago. En junio de ese mismo año se firma el Protocolo de Puerto España, cuya intención era básicamente poner el conflicto en la nevera y congelar la disputa durante 12 años. Pero claro, la política interna de cada país dictó el destino de este documento. Por el lado de Guyana, el representante Sridhar S. Ramphal lo firmó y el Parlamento lo ratificó a pesar de las críticas internas. Sin embargo, del lado venezolano, el canciller Arístides Calvani lo suscribió, pero al llegar al Congreso Nacional fue rechazado de plano por considerarse perjudicial para los intereses de la nación. Y claro, al no tener esa aprobación legislativa, el protocolo fue jurídicamente inexistente dentro de las leyes de Venezuela. A pesar de esa falta de validez interna en Venezuela, el reloj simbólico de esos 12 años siguió corriendo. Llegamos a 1982, justo cuando el protocolo habría expirado, y Venezuela anuncia oficialmente que no hay ninguna intención de prorrogarlo, así que la maquinaria diplomática tuvo que seguir buscando alternativas. Un año después, en 1983, el asunto pasa a estar bajo el paraguas del secretario general de la ONU para buscar vías pacíficas, y finalmente, en 1987, ambas partes deciden aceptar el método de los buenos oficios de Naciones Unidas, buscando una figura neutral que pudiera mediar entre ambos gobiernos. Llegamos a la sección 3, dos posturas oficiales, o lo que es lo mismo, interpretaciones del derecho internacional completamente divergentes. Aquí está el verdadero meollo del asunto. Todo este laberinto diplomático choca contra un mismo muro. ¿Cómo se interpreta el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra? Tenemos dos visiones. Por un lado, la postura oficial venezolana sostiene que el objetivo del acuerdo es obligar a las partes a buscar una solución práctica y satisfactoria. Ellos asumen que por el simple hecho de firmar el documento en el 66, el Reino Unido y Guyana aceptaron de forma implícita que el laudo del 89 era nulo. Pero por otro lado, la visión de Guyana es diametralmente opuesta. Su enfoque exige demostrar con pruebas contundentes la nulidad de ese laudo de París. Si no se demuestra, para el Estado guyanés, ese documento de 1899 sigue siendo una sentencia final, vinculante e inamovible. Es fascinante cómo un mismo texto genera dos lecturas tan distintas.
Y para entender que los tratados internacionales siempre provocan verdaderos terremotos políticos dentro de las fronteras de un país, solo hay que escuchar esta cita de Chedi Yagan, de 1996. Fue fundador del Partido Progresista del Pueblo y más tarde presidente de Guyana. En su momento, se opuso con uñas y dientes al Acuerdo de Ginebra, argumentando que el gobierno guyanés, al firmar, reconoció las intenciones de Venezuela y, básicamente, reabrió un caso que para ellos llevaba cerrado desde 1899. Vamos a nuestro cuarto punto, la evolución cartográfica venezolana. ¿Cómo el mapa se convierte en una herramienta geopolítica de primer nivel? Hay que tener muy claro que un mapa no es solo tinta sobre papel, es la manifestación gráfica de toda una política de Estado. Justo después de firmar el Acuerdo de Ginebra, el gobierno de Venezuela quiso unificar a sus ciudadanos en torno a esta causa y